Nacido en Salvatierra de los Barros, Badajoz. ¿Todo lo leo? Que pone el año y todo y... El año sí, hombre. Ha sido profesor de Geografía e Historia en diversos centros educativos, catedrático de secundaria desde el año 76 hasta su jubilación, y es autor de diversas publicaciones sobre Geografía e Historia de Extremadura y en trabajos colectivos sobre renovación pedagógica, transición política, educación en valores, conflictos interculturales, feminismo. Sobre todos estos temas ha realizado numerosas formaciones. Se considera profundamente influido por el Mayo del 68 y más recientemente por el 15M del 2011. También por su participación en los movimientos de renovación pedagógica y muy especialmente en las asambleas de no violencia. Lleva implicado en el colectivo CALA desde las actividades previas a su creación hasta la actualidad. El CALA es sin duda el grupo con el que más se ha identificado y se identifica, con cuya actividad más aprende y al que más admira y quiere. Ha tenido y tiene una activa participación política, desde un inicial y confuso anarquismo cristiano, pasando por una larga etapa marxista e incluso leninista, hasta un retorno hacia opciones libertarias cada vez más personales, sentidas y vividas. Su implicación social se ha centrado especialmente en los movimientos pacifistas y antimilitaristas y en el movimiento ecologista. ¿Continúo? Viene aquí Cala. Cala, colectivo alternativo de aprendizajes. Surge en el año 2000 de la unión de una veintena de personas que buscaban la transformación social y personal mediante el apoyo al aprendizaje de otra forma de funcionar en grupo. Una forma igualitaria, participativa, no discriminatoria, divertida, de otro modo de aprender, otro modo de abordar y regular los conflictos y otro tipo de valores que tengan que ver con la autonomía, la cooperación, la creatividad, la implicación y la disposición al cambio. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, además este libro lo ha escrito Ricardo, por eso está ahí su biografía y bueno, hay varios volúmenes. Luego, si queréis, les podéis echar un ojo, incluso comprarlos. Bueno, muchas gracias por la puntualidad, que no ha sido mi caso. Bueno, pues lo que estaba diciendo antes, que vamos a intentar hacer un taller, para lo cual sería conveniente y necesario que os pusierais de pie y os pusierais como en el centro. Y mientras, con este micrófono tan magnífico, yo os voy explicando lo que es un barómetro de valores. Ponedlo en el centro. Todo ahí en el centro como un pelotón. Sí, pelotón. Entonces, el barómetro de valores es una dinámica, una manera de hacer las cosas en las que no es necesario hablar para posicionarse, pero se puede hablar. Entonces, la cosa es que se lee una frase, la gente se tiene que pronunciar al principio totalmente a favor o en contra de lo que sea, y por lo tanto la gente que esté a favor se pone en el lado de allá y la gente que está en contra se pone en el lado de allá. Como aquí hay muchos talleristas, pues esto les sonará a la gente. Espero que no me evaluéis por este taller, ¿eh? Entonces, la primera fase dice lo siguiente. Hay que hacer un esfuerzo por no dejarse influir excesivamente por el grupo y realmente pensar un poco y decir, lo que yo quiero es esto. No penséis, pues me voy a quedar en minoría, me voy a quedar en mayoría. Eso son tonterías y es un pareado sin haberlo preparado. Pues la primera fase dice, son dos, ¿eh? Y esta nada más que es de prueba. Esta nada más que es para que aprendáis un poco la técnica. Entonces, vamos a aprovechar cuando nos pongamos allí a hablar con la gente que tenemos alrededor y explicarles por qué nos ponemos allí o nos ponemos aquí. Esta dinámica tiene el bonito título de mar o montaña. Entonces, mar, montaña. Ya podéis colocar. No, la frase viene luego. Esta es solamente... Mar, esta es de calentamiento. Mar, montaña. Bueno,
el truco de esta dinámica consiste en que al principio hay que ponerse absolutamente en un lado o en otro. Pero luego, después de las primeras intervenciones, todo el mundo se puede ir situando exactamente donde quiere. O sea, yo soy del mar, pero a mí también me gusta mucho la montaña, o yo soy de la montaña, pero también me gusta mucho el mar, ¿vale? Y entonces nos vamos distribuyendo y cada vez que nos movamos hablamos con la gente con la que nos encontramos y le decís, pues yo soy no sé quién, vengo de no sé cuánto. Aprovechamos para presentarnos porque va a ser el único momento del taller, creo, del taller del ¿cómo se llama esto? Del curso que vamos a tener para presentarnos. Se le da siempre la palabra al grupo minoritario, en este caso a la gente de la montaña. ¿Alguien de la montaña quiere hablar para defender la montaña? Bueno, a mí me gusta mucho la montaña porque creo que es donde se apertura la naturaleza, donde inician las lluvias, donde inician los arroyos, que se vuelven ríos y después alimentan al mar. Me gusta mucho por la frescura, por la parte de la naturaleza. ¡Ah, ya! Yo soy el meteprisa. Todavía no podéis mover hasta que no hable alguien de otra gente que defienda el mar. Alguien que defienda el mar. ¡Ánimo! A ver, da cuenta que dos varones, ¿eh? Varón. Bueno, de esta manera tenemos una punta, ¿verdad? Todos los varones que había no estarían. Pues nada, yo prefiero el mar o la playa, intentaré ir al grano, nunca mejor dicho, el grano de la arena de la playa, porque bueno, te refresca, te puedes bañar, sobre todo a los que tenemos, pues esos niños les gusta muchísimo, es donde más disfrutan y demás, y al final la pelea en casa al final terminas llevando a la playa. Venga, ahora podéis moveros un poquito para acá, un poquito para allá. Incluso porque no hay más espacio, pero si lo que ha dicho él os repatea, pues entonces os podéis echar hasta más para allá, ¿eh? Y presentaros a la gente que tenéis al lado. Es decir, yo soy no sé quién, sobre todo presentaros a gente que no conozcáis. Para que veáis cómo funciona todo el pelotón aquí en el centro. Y ahora digo lo siguiente. El feminismo ha venido para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Y allí dice, el feminismo ha venido para cambiarlo todo. Imaginaros que vais a una manifestación y veis dos pancartas escritas y decís, el feminismo ha venido a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y el feminismo ha venido a cambiarlo todo. Hoy, aquí hay mucho radicalismo, ¿eh? Tranquilo. Poner allí al principio del todo. Al principio no, uno no puede quedarse en el medio. Al principio no. En cuanto hable una persona de aquí y una persona de aquí, ya te puedes colocar donde tú crees que está. La minoría siempre tiene la palabra primero. Pero él no, que ya ha hablado. Y él tampoco, que también ha hablado. El feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres. En derechos, en libertades. Por tanto, yo creo que como somos todos iguales, eso es lo que tiene que buscar el feminismo, que no haya ninguna clase que esté por encima de ninguna otra. Vamos a ver si aquí va a haber pelea ahora por hablar. Yo creo que el feminismo ha venido para cambiarlo todo, en el sentido de que tiene que cambiar, como hemos hablado, bueno, como han hablado esta mañana, ha venido para cambiar ese régimen patriarcal. Entonces, en cierto sentido, tiene que cambiar también el sistema en el que estamos. O sea, por supuesto que también,
que pasa por, o sea, que la igualdad es el fin, pero el medio va a ser cambiarlo todo. O viceversa. Poneros. Moveros si queréis un poco para acá, para allá, poneros en el medio, hablar un poco con la gente que tenéis al lado, presentaros si nos habéis presentado, explicar por qué estáis ahí, de dónde venís, quiénes sois. Bueno, intenta un poco conocer a todo el mundo. Pues dice así: buena parte de los nosotras impiden o dificultan la construcción del yo. Buena parte de los yoes impiden o dificultan la construcción del nosotras. Repito. Buena parte de los nosotras, es decir, buena parte de los grupos, impiden o dificultan la construcción personal. Buena parte de las personas impiden o dificultan la construcción de lo colectivo. De acuerdo, en desacuerdo. Aquí no hay diversidad, ya lo tengo en los estudios. Damos la palabra a la minoría que explique por qué se ha puesto ahí, a ser posible alguien que no haya hablado. Que es difícil porque este grupo nada más. Pero que nadie se sienta presionado, ni cuestionado. Que si hace falta se repite y ya está. ¿Alguien quiere repetir? Yo simplemente, igual que lo otro, a mí esto me parece una frase Instagram. Entonces, a mí no me gustan las frases Instagram, este rollo, ¿no? De ya una frase romántica que, ahora mira qué bonito, lo que queda el yo, que destruye nosotros, cuando... Eso ya en el momento en el que te pones a profundizar un poco, se cae por su propio peso. Bueno. Luego, o sea, damos una vez a... Sí, pero una vez a... ¿No? Es que hasta que no hable uno de cada grupo, no se puede mover. ¡Vamos! Yo creo que muchas veces el ser tú misma, los demás no te dejan, te impiden, te limitan a la hora de ser tú misma y construirte como persona y ser de verdad. Bueno, nos podemos mover. A mí me gustaría decir que el Ignacio Fernández de Castro no tenía nada que ver con Instagram, que era un miembro del Frente de Liberación Popular y una persona por muchas razones admirable. Sí, no, pero se puede mover, ¿eh? Ya se puede mover quien quiera, si más para acá, más para allá. Bueno, gracias. Y una cosa que creo que es buena es discordar de las personas que están aquí. Eduardo Galeano, en un discurso en el Fórum Social Mundial, habló de la construcción de nosotros, TIC, que es la construcción de yo que hace todas nosotras, ¿no? Y por lo tanto no considero una frase instagramable porque Galeano es aquí del corazón. Lo que pasa conmigo, en mi opinión, es de nuevo la segunda frase. Entonces, ¿de acuerdo con la primera? Y no estoy de acuerdo con la segunda y no es instagramable, es de Galeano. Ahí está perfecta. ¿Alguien quiere seguir con la cosa? Yo hablo desde mi punto de vista personal. Hay veces que por pertenecer a un grupo, yo no soy yo, entonces me motiva más. Y es verdad que a veces el nosotras yo tampoco dejo ser un nosotras porque también impongo lo que sea, mi yo. Ahora tú sabes quién toca porque tú estás en el medio. Bueno, ya, pero es que no te pongo. Pues entonces otra vez en esta parte, si queréis hablar. Bueno, te vamos a acompañar. ¿Queréis hablar? Nadie se mueve, damos esto por concluido.
Hay gente que está mordiéndose la lengua. Hay una frase que se estudia en psicología de masas del departamento al que yo pertenezco que habla y define perfectamente eso del el yo y el nosotros, y son las 3 leyes de la psicología de masas, que son la ley del contagio, la ley del número y la ley de la sugestión, y se cumplen absolutamente siempre, independientemente de cuál sea la masa. Así que, por definición, en una definición como la que acabamos de escuchar, todos deberíamos terminar pensando más o menos lo mismo. Y vamos a estar o no en desacuerdo en el centro, porque son radicalmente opuestas. Es mi opinión. Yo me tengo que aprender la lengua, pero a ver. Yo no, es que yo estoy yo es que esta mañana me he hermanado, sororizado con lo que estudio y lo trabajo, gracias a ti, por algunas cuestiones que me replanteo, ¿no?, en mi práctica docente, ¿no? Y yo creo que está en eso de lo relacional, en encontrar tu grupo, que vas a transitar por muchos grupos diferentes, pero saber que vivir también a veces es sobrevivir y llevar y trabajar en estas cuestiones. Yo necesito en nosotras, y también en ese nosotras estoy yo, me expongo, y también generalmente en mi vida diaria estoy en un 5% en el nosotras, y en el 95% normalmente transito con un montón de gente que una de dos, ellos terminan conmigo, yo termino con ellos y yo creo que van a terminar conmigo. Y es esto como yo veo las cosas. Por eso, no sé, yo creo que la diversidad ahí está. Yo veo que os movéis poco, si me permiten ustedes el comentario. Quiero decir que conforme uno va oyendo cosas, pues se aproxima a la persona que está hablando, se aleja de ella, yo qué sé, que haya su mitad de dinámica, de movimiento. A mí esto me recuerda a una canción de Silvio Rodríguez que no voy a cantar, pero cuya letra dice que había 3 hermanos y salieron a explorar por el mundo, a buscar, y uno no hacía más que mirar para adelante para no perder el rumbo y se caía en todos los hoyos. El otro no hacía más que mirar para abajo y perdió el rumbo. Y el otro estaba todo el tiempo así y así y terminó con un dolor de cuello insoportable. Entonces, claro, aquí la cosa, luego la solución viene al final, ¿eh? Pero que la cosa es como que esto no tiene arreglo, ¿no? O sea que, a ver, ¿cuál es el arreglo? ¿Qué pasa? Entonces, ¿hay que sacrificar yo? ¿Hay que sacrificar nosotras? ¿O no hay que sacrificar nada? Ya está. Un anticipo del final. Nadie dijo que el proceso de construir el yo y el nosotras fuera no conflictivo. Eso no lo ha dicho nadie. Así que a lo mejor el problema está en cómo se resuelven los conflictos o cómo se abordan. ¿Tú querías hablar? Sí, la cuestión es de que si no tuviéramos esas diferencias, no existiría rebeldía. Si no estuviéramos, es más, en este momento, ¿no? Lo que nos indica, digamos, la sociedad es que debemos estar apegados a un estatus machista y que debemos de ponernos en ese y no salir de eso, ¿no? La cuestión es que yo creo que esta parte de la rebeldía es la que nos hace pensar diferente, es la que nos dice, ¿sabes qué? No puedo pertenecer a este grupo, no puedo pertenecer a esto. A lo mejor encuentro un grupo que tiene las mismas ideas que yo y por eso nos juntamos de este lado. Pero esa parte de la rebeldía es la que también nos dice conscientemente, ¿sabes qué? Eso está mal, no pertenece a lo que yo creo, ¿no? Y eso de nosotros no pertenece a mi yo. ¿Pasamos a otra cosa? Voy a poner un PowerPoint de esos que son habituales para explicar alguna cosa. ¿Eh? Porque es un curso y hay que tener... Sí, porque a mí no me gusta. A mí tampoco. No me gusta, porque entonces la gente mira la pantalla en lugar de mirarme a mí. A mí me gusta que me miren a mí. Pero entiendo que facilita a veces ver las cosas... Por aquí, justo arriba del todo, aquí duro, eso es. Y pone Escorial 25. Bueno,
Sí, sí, eso sirve para yo llevar la hora. Voy a explicar una cosa así brevemente, luego al final, si hay tiempo, hablo más, y si no hay tiempo, pues no hablo y no pasa nada. Este concepto viene de un canadiense mexicano que se llama Holloway. ¿Suena? A lo mejor suena el título de un libro precioso, muy recomendable, que dice Cambiar el mundo sin tomar el poder. Bueno, pues este señor habla de poder para y poder sobre. ¿Sigo, no? No, ya está. Ah, vale, vale. El poder para es lo que llamamos capacidad, potencia, poder para hacer cosas, y que se refiere a todos los aspectos de nuestra identidad, ¿no? Se refiere a los aspectos operativos, es decir, poder para hacer lo que queremos hacer, poder para tener nuestras propias actitudes, poder emotivo-afectivo, poder sobre nuestras emociones, para poder emocionarnos, no para reprimir nuestras emociones, poder para pensar, poder para sentir, poder para proponer, poder para hacer. Ese es el poder para. El poder para tiene una particularidad muy interesante, que es que solo se desarrolla ejerciéndolo. Así que una sociedad que impide a la gente decidir sobre cosas que son esenciales para su vida es una sociedad que infantiliza y que no permite desarrollar el poder para y no permite desarrollar a la persona. El poder sobre es lo contrario, el poder sobre es la dominación, estar por encima de, mandar. Normalmente se trata de sustituir, hacer que alguien haga lo que a lo mejor no quiere hacer, pero que lo haga porque yo lo quiero que lo haga, que piense como yo quiero que piense. Eso es poder para. El poder sobre impide el poder para. Mientras más poder sobre, menos poder para. Así que cuando estamos hablando de empoderarnos o reempoderarnos, de lo que tendríamos que hablar es de recuperar ese poder que hemos perdido. Ese poder que nos hemos dejado arrebatar. Le hemos dado tantos poderes al sistema, al Estado, a las instituciones, que se meten en todo, se meten en cosas que no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Yo tengo un compañero y amigo que quiere cambiarse de nombre y allí hay un tipo que le dice que no. Pero, a ver, ¿tendré yo poder para decidir cómo me quiero llamar? ¿Tienes tu poder sobre mí para decirme cómo me tengo yo que llamar? Es que son cosas de verdad difíciles de creer hasta qué punto hemos hecho delegación, dejación. Y la segunda cosa sería, bueno, esto es lo que yo quiero ver. El punto 2 y el punto 3, que es lo que había pedido, así que todavía estamos en la introducción, que son estos así debates de calentamiento. Pasa. Ah, no. Pues entonces no pases todavía. No sé qué pasa, pero no está bien ordenado. Que a lo mejor no es eso. A ver, lo que me gustaría es que no entendierais que una cultura de paz es una cultura de pasividad. Con que eso quedara claro, para mí sería suficiente. Hay un señor muy famoso, luego digo quién es, aunque yo creo que la mayoría lo sabéis, que dijo, si en algún momento me hubiera obligado, porque era un varón, a elegir entre la violencia y la pasividad, elegiría sin duda la violencia. ¿Quién dijo eso? Gandhi. O sea, si tenemos que elegir entre la violencia y la pasividad,
Yo entiendo lo que quiere decir, pero cuesta trabajo aceptar que Gandhi hubiera elegido la violencia. Yo creo que luego había una segunda parte de la frase que no dijo, que sería, creo que nunca me veré obligado a elegir entre las dos cosas, sino que yo podría hacer cosas sin necesidad de utilizar la violencia. En una sociedad como la que estamos viviendo, tan dura, tan infame, es que no sé, ya no digo más calificativo, cada vez hay más que entender que la cultura de paz tiene que ser una cultura de lucha, no una cultura de resignación, no una cultura de acomodación, no una cultura de huida. Si no convertimos la cultura de paz en una cultura activa y de lucha, entonces vamos mal. Vamos, a lo mejor incluso intentando que una cultura de paz sea una cultura de lucha, también vamos mal, pero por lo menos te permite tener una cierta esperanza de que no sea tan mal. Ahora quiero explicar esto. Voy a seguir como dos líneas para explicar las estrategias de la violencia. Me centro mucho en la violencia manipuladora porque la violencia manipuladora es más frecuente y más presente en nuestra sociedad que la violencia física, aunque eso está empezando a cambiar. En las épocas de prosperidad, lo que llamamos la fase A dentro de la historia, pues hay siempre una invisibilización de la violencia física y una sutilidad de la violencia manipuladora. Es decir, en la época de prosperidad y en aquellos sitios donde el sistema ofrece muchas recompensas, no se necesita mucha manipulación. Pero cuando las fases históricas entran en crisis, cuando de la fase A pasamos a la fase B, la violencia física se hace cada vez más presente y la manipulación cada vez más burda. Y la manipulación ya no es sutil, ya son mentiras, ya es engaño, ya es exageraciones, y la violencia física está presente, incluso en el centro, es decir, en los países del centro como la Unión Europea, el Estados Unidos, en fin, no solo en la periferia donde ha estado siempre presente y donde la manipulación siempre ha sido burda porque siempre ha sido palos, ¿no? Las tres líneas de la manipulación son esas. Bueno, no entendáis esto en el sentido habitual del término. Quiero decir que a veces una cierta presión o un intento de argumentar o de dialogar no tiene por qué considerarse manipulación. Lo que sucede es que en cada uno de estos tres líneas, en cada una de estas tres líneas hay mucha gradación. Es decir, si yo lo que hago es hacer unas propuestas, incluso puedo recomendar una de las propuestas, pues a lo mejor eso no se puede considerar violencia. Se considerará en todo caso una forma muy leve de manipulación, sobre todo si yo estoy intentando educar para la autonomía, porque si estoy intentando educar para la autonomía tengo que utilizar métodos que favorezcan la autonomía, no métodos que favorezcan que la gente siga mis consejos. Así que, por ejemplo, aconsejar. Aconsejar es presionar, pues sí, un consejo no pedido, un consejo insistente, un consejo hecho desde de arriba abajo. Tú lo que tienes que hacer es... Eso es manipulación. Eso es violencia. Claro, no es lo mismo que pegar un tiro, pero es violencia. ¿Por qué es violencia? Porque impide o dificulta que esa persona piense por sí misma. Y si impides que esa persona ejerza su poder estás impidiendo su desarrollo y su maduración. Y por lo tanto te estás convirtiendo en una dificultad. Luego veremos lo de las estrategias, que es más complicado todavía.
conmover. Yo esta mañana estaba hablando con una compañera que ahora no está aquí y estamos hablando de una cosa que a mí me conmueve. Y me conmueve y no soy capaz de evitar que me conmueva. El 25 de marzo de 1936 en Extremadura, 100.000 campesinos se levantaron, cogieron los burros y los aperos y tomaron las tierras, ya me estoy emocionando, que consideraron que eran suyas. Eso es para nosotros, es el Día de Extremadura. No la Virgen de Guadalupe, que es muy digna también, pero no. Entonces, es natural que tú tengas emociones y que las expreses, pero eso es diferente de cuando yo intento conmover. O sea, cuando yo intento que alguien haga o deje de hacer algo utilizando una manipulación emotivo-afectiva. También hay una gradación y, por lo tanto, hay muchas zonas en las que la frontera es difusa. Es decir, tú dices, ¿me estoy pasando o no estoy llegando? El convencer, igual. Lo mismo. Hay una gradación total. No es lo mismo adoctrinar que opinar. Entre adoctrinar y opinar, pues hay una gradación enorme. Pues entonces la dinámica es la siguiente. Yo creo que 5 grupos de 10 personas, ¿no? Yo ahora digo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y los 1 se juntan con los 1, lo de siempre. Los 12 con los 12, los 3. Entonces, contáis rápidamente algún caso de manipulación que hayáis vivido, vivenciado, experimentado u observado, preferiblemente vivenciado, y hacéis un análisis de qué línea se está utilizando, cómo lo veis, cómo se podría haber hecho para no caer en esa manipulación, si hay o no hay. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? 1, 2, 3, 4, 5, 6... No. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4 y 5... Esto es perfecto, ¿no? Bueno, tened en cuenta que al final una de las personas de ese grupo de 10 expone al conjunto un poco las líneas generales con la mayor brevedad posible de cuál ha sido el caso qué es lo que han vivido, han observado y cómo lo han analizado. ¿Os parece? Es una propuesta, ¿eh? No es una presión. Pues para esto está puesto aquí nada más y nada menos que 25 minutos. Para todo. Así que podemos dar 15 minutos para el análisis de los 10. ¿Os parece bien que los unos se junten aquí? Los 2 se junten aquí. Los 3 se junten aquí. Por aquí así, 3. Aquí los 4 y los 5 allá al fondo. Hacéis círculos pequeños. Hacéis círculos pequeños de manera que todo el mundo se vea. De una mujer después de una baja de maternidad y unas vacaciones, o sea, al final pues un permiso, que no es una baja. A la hora de la reincorporación en su empresa, pues es presionada por su jefa y por sus propias compañeras para que cambie de puesto de trabajo. La intentan además convencer en lo cognitivo racional que ya no, el puesto ha cambiado y que ya no es lo mejor para ella que se reincorpore a ese puesto, puestos que sus funciones van a cambiar, que no es el puesto que ella había dejado, ¿no? La intentan presionar diciendo pues que en lo laboral y en lo operativo las condiciones han cambiado, ¿no?
Y también en lo emotivo-afectivo, incluso sus compañeras de departamento la tratan de, bueno, de dar argumentos para decirle, es que hay otro puesto, si tú vuelves esto va a ser muy diferente, no te conviene, ¿no? Y la tratan también de tocar la puntita emocional de compañera. Y al final el otro puesto que en principio le habían ofrecido como alternativa, pues no resulta ser tanto y termina fuera de la empresa. Fin. La pregunta es cómo ella podía no haber sido manipulada. Bueno, volviendo, intentar volver a su puesto que ya había cambiado, que ya no era tal, que la hubieran hecho probablemente la vida imposible y hubiera salido. O sea, al final, tú te puedes dejar de no manipular, pero si todo el entorno es un poco hostil, pues... ¿Y dar a conocer? Sí, dar a conocer a sindicatos, lo hemos hablado también, si ella se quejó, si fue a sindicatos... ¿No tiene ningún apoyo dentro? Yo creo que dentro no. Lo tuvo fuera, pero claro, un apoyo sin poder de cambio. Que lo hace muy bien. Y ya está, y luego a ver un poco el contexto, yo creo que pasa aquí al grupo 2. No habéis decidido quién iba a ser. Ok. Ricardo, lo he intentado, ¿eh? Es lo primero que he dicho, ¿eh? Es que es el primero del grupo, pero... Bien, bueno. Entonces, bueno, como veas. Por ahí. Vale. 2 minutos, rápido. Lo primero que se me ha venido a la cabeza, porque es un caso que me pasó este fin de semana, una amiga mía, viaje de amigas de la carrera de psicología, todas psicólogas ejerciendo, un infierno, imaginaos lo que es eso, todo el mundo intentando ser asertivo, todo el mundo tal, vale, una amiga mía llega 27 horas tarde al sitio donde habíamos quedado, ¿vale? Nuestra amiga tiene una historia de llegar tarde a todos los sitios a los que va. Entonces, pues todas sabemos que es desorganizada, que etcétera, tal. Mi amiga llega a las 11 de la noche en Portugal, completamente fuera de sí, dice, madre mía, todo lo que ha pasado, qué tal, no sé qué. Y las otras 3 que estamos allí, en vez de hacer un acogimiento emocional, lo que intentamos es, bueno, pues hacerle sentir un poco también cómo estábamos nosotras por haberla esperado 27 horas, ¿vale? Entonces empezamos, Laura, es que esto te pasa. Empezamos con la presión. Lo primero es que cuando le estamos hablando sobre... cuando ella nos cuenta qué le ha pasado, nosotros nos vamos a lo racional y empezamos a decirle lo que le ha pasado. No, pero esto te viene porque no te organizas, porque pito, porque tal. Ella en un momento dice, joder, pero es que a mí no me apetece ahora mismo hablar de esto. Y de hecho, que me digáis que soy desorganizada, me sienta muy mal porque me tiráis por tierra todo mi esfuerzo de ser organizada. Ante lo cual, nosotras seguimos presionando y la siguiente frase que sale de mi boca es, Laura, pero es que te decimos esto porque te queremos y porque te apreciamos y queremos que no sigas en ese estado de caos. O sea, es que ha sido como pum, 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 y estoy deseando ahora mismo de coger el móvil para decirle, cariño, ¿cómo puedo reparar un poco toda la manipulación de la que me acabo de dar cuenta? Ese es el caso que, bueno, he compartido y hemos elegido. Luego, si queréis, es que de tiempo vamos regularcillo, por no decir fatal. 3, ¿sois vosotros? No, vosotros sois... 3, ¿sois vosotros? Aquí tienes un micro. A ti sola. A mí sola. Bueno, nosotras hemos pensado, no un caso concreto, es algo, una violencia manipuladora estructural que están sufriendo las niñas y las preadolescentes y adolescentes hoy en día. Y creemos que además cada vez la edad va bajando. Se les presiona a ser perfectas y estar ideales, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la música, a través de las influencers y a través de todos los productos que necesitan para estar así.
Entonces es una manipulación, consideramos que es violenta, ¿no? Con 12 años piden unas uñas largas, tienen que salir maquilladas, con el pelo larguísimo, planchado, súper depiladas, etcétera, ¿no? Con los shorts y demás. Esa presión hace que se sientan, ¿no? Lo emotivo afectivo en ese caso es de tengo que ser igual que el resto, somos iguales y así me siento querida, ¿no? en el grupo, y se les convence para ello, ¿no? Eso es un poco, no sé si queréis así o como hemos dicho que va a ser breve. Ya hemos dicho que esto iba a ser un simulacro del taller. Pues a ver, el caso que hemos analizado aquí es uno que nos ha expuesto Laura. Nos ha contado que esta mañana solo quedaba un tupper en la nevera y entonces han estado hablando entre su hermano y ella a ver quién se lo quedaba y al final se lo ha quedado su hermano porque ha empezado a decir que estaba muy cansado, porque estaba de mudanza, lo mejor es que fuera él quien se lo quedaba y demás. Y además se ha juntado el factor de que ella no podía perder tiempo discutiendo porque se tenía que ir. Total, que al final se ha llevado el gato al agua. Total, que hemos decidido que sí, que efectivamente se da una manipulación. En primer lugar, depresión, porque ella tenía prisa por irse. Creemos que ha sido muy bien elegido el momento por parte de su hermano. En el factor de conmover, pues él ha utilizado mucho la pena. Ha empezado como, sí, a dar pena de es que estoy muy cansado, tal. Ella efectivamente le ha dado pena y ha pensado, jo, bueno, es verdad, sacrificando un poco pues su necesidad de que a ella también le venía muy bien el tupper. Y en cuanto a convencer, pues él ha empezado a dar muchos argumentos que al final le han llevado a ella a decirle, mira, llévatelo y ya está. La posible solución que hemos estado hablando que podría haber surtido efecto, pues más tiempo para al final acabar llegando a un consenso durante el diálogo que hubiera sido beneficioso para ambos. Y no sé si me he dejado algo porque lo he sintetizado muchísimo y ya está. De las tres líneas, ¿cuál había una predominante o las tres? Creo que hemos decidido la de conmover, sí, la de la pena, porque además él ha dicho, ¿cómo te llamas? Enrique, además ha dicho que eso es muy de los hombres, intentar dar pena y victimizarse. ¿Quién quiere? Bueno, yo he expuesto un caso personal porque, bueno, mientras que estabas explicando la dinámica y las tres líneas de la violencia manipuladora, pues me vino mi caso personal de mi divorcio en el que yo tomo la iniciativa y entonces una persona encantadora, pero la iniciativa pues de evoluciones diferentes y todo eso. Y entonces pues aparece pues lo de conmover, lo afectivo, el victimismo, como decía la compañera. Es decir, de esa parte en la que yo explicaba cómo había una manipulación a través de la emoción, primero ejercida por mi exmarido, todavía marido en ese momento, luego por mis hijos después, y decía que, bueno, a mí me parece que es la característica de esta era, ¿no? La manipulación en lo emocional y lo afectivo, ¿no? Y entonces, pues las compañeras y el compañero, pues hemos estado aquí, bueno, viendo estas victimizaciones de diferentes posiciones, ¿no? Y cómo muchas veces no solamente aparecen esas victimizaciones, sino que se manipulan también a las víctimas. Hay victimizadores que están visibilizando, ¿no?, esa posición que tiene de víctimas, y al mismo tiempo hay otros entes, como pueden ser los políticos, ¿no?, que utilizan a las víctimas, ¿no? Y que todo además se resuelve en eso que tú decías, ¿no?, y lo decía una de las compañeras, ¿no? Ahí está las cuestiones de la mentira. Y la mentira se resuelve porque bueno, está luego lo afectivo, ¿no? Y entonces es lo aguanta todo. Y luego, además, otra cuestión importante que ha aparecido, ¿no?, que es lo relacional, ¿no? Cómo ya no se puede trabajar desde muchas veces el mensaje,
¿no? Sino nosotros decimos, por ejemplo, los proyectos europeos lo decimos mucho en lo espiral, ¿no? Y vamos juntando en aquellas que nos vamos juntando en las buenas relaciones para ir trabajando poco a poco. Y decía el compañero que ellos están trabajando nuevas narrativas, ¿no? para contrarrestar estos mensajes, ¿no? que tiene el poder y que tiene además los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, para nosotros la base era como esta manipulación sobre lo emocional o afectivo, pero al mismo tiempo encontrábamos que las tres líneas estaban unidas por una línea muy fina y que ahí estaban todo el rato y en todas las partes de la vida. ¿Puedo decir una cosa de la manipulación de Jesús? Que es que yo creo que quien nos manipula es ella. De verdad, yo no veo que tú la manipules. O sea, si ella os hace perder viaje, os hace perder horas, y luego te dice, no me digas eso porque cómo me dices eso, hay una manipulación de parte de ella. Yo no veo que eres tú el manipulador, Jesús. Yo creo que me quedaría tranquilo, ¿eh? Quédate tranquilo. Bueno, a ver, nos queda aproximadamente una hora. Entonces, propongo explicar solo y rápidamente lo siguiente, que son las 7 estrategias de la violencia. Si nos diera tiempo, hacemos alguna dinámica al final, la que estaba prevista, pero ahora mismo, y sin movernos del sitio, pasamos a hablar sobre el conflicto, una dinámica sencillita sobre el conflicto, pero que requiere su tiempo. ¿Os parece? Pues pasamos eso y yo intentaré ser breve. No, para atrás, ahí está. Bueno, así como las 3 líneas iban fundamentalmente hacia la violencia manipuladora y esa dedicación especial, pues bueno, yo trabajo sobre todo con gente de la enseñanza y es muy frecuente esa manipulación. También es frecuente otras cosas. Pero estas son las 7 estrategias generales de la violencia. Entonces, hay 3 estrategias de manipulación, 2 estrategias de coacción y 2 estrategias de exclusión. Pero esas son las 3 generales estrategias. A veces yo he tenido la sensación de que la gente no considera que la manipulación sea violencia. Me gustaría insistir mucho en que la manipulación es violencia, en la medida en que tú dificultas que otra persona piense por sí misma, actúe por sí misma, sienta por sí misma, decida por sí misma. Ese tipo de cosas son dificultades y son violencia. Y luego también me gustaría decir, como retroceso hacia lo anterior, que a veces no se necesitan palabras para manipular, es decir, que la propia realidad es manipuladora. O sea, tú te pones unas noticias sobre los niños que han matado en Gaza haciendo no sé cuánto. Inmediatamente después viene un partido de fútbol. Bueno, pues eso es violencia. Es decir, claro, es como decir, no pasa nada, esto es lo normal, volvemos a la normalidad y el anuncio tal y el anuncio cual, ¿no? También me gustaría decir algo que es importante y es la manipulación del sistema a través de la publicidad, y casi todo es ya publicidad, casi todos los mensajes son ya publicidad, a pesar de la racionalidad del sistema, es fundamentalmente emotivo. O sea que el sistema es muy racional, pero para manipularnos normalmente utilizan las emociones. Y para venderte un coche utilizan las emociones, y para lo que sea. Y luego eso que habéis dicho me ha afectado mucho, porque claro, tengo una nieta de 7 años que también se siente condicionada por el ambiente, ¿no? La pobre. Esperemos. No hay que juzgar situaciones concretas, sino un poco los procesos, ¿no? Y confiar.
porque la gente vive sus momentos y los pasa, pero si intervienes mal, pues lo que hace es un atasco, ¿no? Lo que hace es un tapón. Bueno, las 3 estrategias de manipulación, estas son las que más voy a explicar, porque son las más frecuentes. Y la más frecuente es la salvación. Porque además es muy peligrosa porque tiene muy buena prensa. Los que hemos sido cristianos nos han educado en la salvación. Y encima, si hemos sido comunistas o anarquistas, nos siguen educando en la salvación. Es decir, tú tienes que salvar a la gente. Claro, no se dice con esas palabras, pero es eso lo que te están metiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es salvar? Pues salvar es hacer por otras personas lo que esas personas podrían hacer por sí mismas. Esa sería una de las muchas posibles definiciones. Salvar es sustituir. Salvar es pensar por alguien en lugar de que él piense por sí mismo. Salvar es hacer cosas. El otro día le dije a una amiga, pues esa gente que dice, déjalo que yo lo hago. Y me dijo, eso es lo que hace mi madre. Y yo sé mucho de salvación, sé mucho. Quiero decir que tengo mucha experiencia porque he sido un salvador toda mi puñetera vida, ¿no? Y cuesta mucho trabajo porque es un papel que te crees, un papel que te ofrece una recompensa, un papel que te da de alguna manera como seguidores, que te da un cierto poder. Es complicado cortar eso. Yo, no voy a enrollarme sobre mi vida, que ya soy bastante abuelito, pero si yo no hubiera sido tan consciente de esa tendencia mía y si mis compañeros de colectivo no hubieran sido tan resistentes, afortunadamente, pues el CALA no hubiera durado 25 años, porque hubiéramos hecho pues un pan como unas hostias, que dicen los mal hablados. Bueno, hay muchos trucos para la salvación. Yo le di unos textos, pero bueno, si no compráis el libro, que en el libro viene muy bien explicado. El victimismo es lo contrario, pero el objetivo siempre es el mismo. El objetivo de una manipulación es que tú hagas algo que no quieres hacer. ¿Vale? Entonces, el victimismo, y tengamos mucho cuidado en no confundirlo con víctima, que una víctima es precisamente la persona que sufre una discriminación y por lo tanto eso no es el victimismo. El victimismo es una estrategia para que alguien haga algo que no quiere hacer para salvarme a mí. O sea, el victimismo es una exigencia de salvación. Hazlo tú que lo haces mejor. Esa sería una de las frases de los victimismos. O hazle tú que yo no puedo. O hazlo tú que yo ahora estoy... ¿Cómo era eso? Lo del tupper. Hazlo tú. Lleva eso. Me lo llevo yo que tú no sé qué. Bueno, si es que... bueno. A ver, es importante entender, aunque sea muy brevemente, que tanto esa salvación como el victimismo llevan a la culpabilización. O sea, tú no puedes estar salvando a todo el mundo todo el momento. Luego siempre habrá alguien que dirá, no me salvas lo suficiente. O has cambiado, antes hacías todo esto por mí. Hay una palabra que identifica bien la salvación. Lo que pasa es que es una palabra con muchas otras connotaciones, pero es sacrificio. O sea, cuando alguien se sacrifica, cuando alguien hace algo que no quiere hacer y que lo hace pues porque se lo piden las víctimas o simplemente porque quiere la recompensa que te da el ser un salvador o una salvadora. Pero la victimista también puede culpabilizar al salvador porque tú no me salvas todo lo que yo quiero que me salve. Es decir, es una relación inestable. Tiende a perpetuarse, pero es inestable. Y es muy importante, luego lo veremos al hablar de los conflictos, que hay conflictos invisibles, conflictos latentes y conflictos abiertos. Entonces,
En la salvación-victimismo se da muchas veces conflictos invisibles y también muchas veces conflictos latentes. En el conflicto latente hay dolor físico, hay dolor emocional. El conflicto no estalla, pero hay algo que me sienta mal, a la víctima o al salvador o a lo que sea, ¿no? Bueno, esto se origina en una cosa que se llama el análisis transaccional, que es un rollo patatero, pero yo lo he cambiado mucho, o sea que no se parece en nada, no me pueden acusar de plagio. Entonces, el acoso y la persecución en el análisis transaccional se identifican con la culpabilización, pero a mí me parece mejor con mi propio criterio que el acoso es coacción. ¿En qué se distingue el acoso? Porque tiene elementos de la culpabilización, pero el acoso tiene unas metodologías que es una persistencia, una insistencia, es una vez, otra vez. Antes no sé quién estaba ahí hablando por ahí y yo me estaba acordando de un amigo que tengo, además de la CNT, y este es tan de convencer que te está pegando, o sea, te está hablando y te va haciendo así. Y te pone el brazo ya colorado, que le tiene que decir, chacho, no me convenzas tanto, porque ¿sabes? Porque son gente como a lo mejor muy convencidos de sus argumentos, pero bueno, pues podrían estar menos convencidos de sus argumentos y respetar más la autonomía de la gente, ¿no? El acoso lleva consigo amenazas, más propiamente que la culpabilización. La culpabilización es que yo hablo para que tú te sientas culpable, pero eres tú quien tiene que sentirse culpable, mientras que en el acoso y en la persecución yo amenazo. No sé, bueno, se pueden poner muchos ejemplos. La agresión se entiende bien, no hace falta. Las agresiones también son verbales, pero las agresiones también son físicas, pero las agresiones también son de hecho. Casi siempre se pone el típico ejemplo del varón que en un debate rompe algo, no le pega a la otra persona ni la amenaza verbalmente, pero hace algún tipo de gesto, tira los platos al suelo, le pega un puñetazo a una mesa, ese tipo de cosas también son agresiones. Claro, puedes decir que es una agresión a una mesa, pero no es solo una agresión a una mesa. Y luego, finalmente, la exclusión. La exclusión parcial, a la que no se me ha ocurrido otra palabra que lo de ninguneo, porque me parecía una palabra clara, que es como debilitar la presencia de una persona a la que se quiere aislar o arrinconar, bueno, no escucharla, ¿no? En los colectivos ya sabéis que pasa mucho, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor ya no pasa tanto, o a lo mejor sí, pero cosas expuestas por una mujer pasan desapercibidas y luego la misma cosa expuesta a continuación por un hombre es aceptada. Y entonces la mujer dice, pero si es que eso lo acabo yo de decir de 10 minutos. ¿No? Ese tipo de... Eso es un ninguneo también. Y luego la eliminación, y aquí no queda más remedio que acordarse de Gaza, pero bueno, porque ya no es eliminación, ya es exterminio. Y la eliminación no tiene por qué ser tampoco exterminio físico. Eliminar es echar fuera. Y aquí me gustaría que distinguiéramos entre lo diferente que es deshacer un grupo. Deshacer voluntariamente un grupo, pues porque se ve que no se quiere seguir en ese grupo. Entonces es una autoeliminación, pero convencido, ¿no? O sea, este grupo y yo ya no tenemos el mismo proyecto esencial, ya no es solo una cuestión de detalles, sino que es una cuestión que va al fondo del asunto y por lo tanto yo pues me voy de este colectivo o cambio de colectivo o ya me buscaré otro. Bueno, y la mención a Gaza me parece obligada
y me parece obligado, pues yo qué sé. No voy a caer ahora en la manipulación, ni de convenceros, ni de conmoveros, ni de presionar, pero...